Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Espero que ahora sí se escuche bien. La vez pasada me dijeron que no se escuchaba, que era un poquito más fuerte. El día de hoy, Génesis capítulo 3, vamos a ver la caída del hombre. Y vamos empezando rápidamente con Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo huerto, de todo árbol del huerto. Nos habíamos quedado en la clase pasada que Dios había creado los cielos y la tierra y habíamos visto el tamaño de Dios y la grandeza de Dios y la misericordia de Dios y el poder de Dios para crear. Y después de formar la tierra como planeta, formó un huerto en Edén. Y en ese huerto plantó, dice la Escritura, que Él plantó árboles. Y dentro de ese huerto formó, ya no creó, sino formó a Adán del polvo de la tierra, y de la costilla de Adán formó a Eva. Y dijimos, aunque las mujeres se perdieron una gran posibilidad, una gran oportunidad de celebrar, porque no celebraron mucho, dijimos que la creación o la formación de la mujer o la aparición de la mujer fue el punto culminante de la creación de Dios. Quiere decir que hay algo muy especial en la mujer por la cual Dios la creó al final como la cereza en el pastel. Pero en ese huerto de Edén, Dios le dio instrucciones a Adán de que trabajara y que labrara y cuidara ese huerto. Y ya estando en ese huerto, entramos al capítulo 3 de Génesis, y en este momento se introduce un personaje llamado la serpiente. Hasta ahorita estaban solamente Adán y Eva en huerto de Edén, pero ahora entra una serpiente. Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. ¿Se acuerda? Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Se acuerdan que entre versículo 1 y versículo 2 del capítulo 1 de Génesis había algo que había desordenado la tierra y que estaban las tinieblas sobre la faz? Bueno, los estudiosos de la Biblia dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 fue cuando Satanás fue arrojado a la tierra. Y esta serpiente es Satanás, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Entonces, Satanás viene a ser astuto y viene a engañar al mundo. El problema más grande o más tremendo el arma más fuerte y más poderosa que tiene Satanás no son las posesiones demoníacas, ni tampoco son las manifestaciones de demonios, sino que el arma más poderosa que tiene Satanás para atacar es el engaño, la mentira, la falsedad. Y muchos de nosotros como cristianos hemos caído en las mentiras de Satanás y pensamos que no hay problema en hacerle caso a las mentiras de Satanás. Hay mucho problema, porque vamos a ver el día de hoy cómo esta serpiente astuta vino a engañar a la creación o a los creados por Dios. Está mal la cita. Este debe de ser versículo 2 y 3. Alguien que me lo ratifique, por favor. Capítulo 2, versículo 16 y 17. Me salté algunos versículos. Dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos que el Señor plantó dos árboles en el huerto? El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida.
La instrucción fue que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa fue la instrucción que Dios le dio ¿a quién? Al varón. Ok. El enemigo va a aprovechar de la soledad de la mujer para lanzar un ataque, no frontal, sino sutil y astuto, y encontrándola sin compañía de la protección que pudiera tener para respaldar dicha circunstancia. Esposos, no abandonen tanto tiempo a sus mujeres, porque mientras más tiempo estén solas, va a venir Satanás a meterles engaños y mentiras. No es bueno que el hombre esté solo, por eso creó a la ayuda idónea, ¿no? Pero también es bueno que la mujer esté sola durante mucho tiempo. Yo sé que los varones tienen que ir a trabajar, pero no tomen de pretexto el trabajo para abandonar a su esposa, porque después su esposa va a ser engañada. Y no se diga si a la esposa le gusta ver las novelas. Y la palabra lo dice todo, novelas. Pero hay veces que les gusta ver las novelas, que dicho sea de paso, y discúlpeme, pero así lo voy a decir, y eso es lo que yo pienso de las novelas, que son como las vías del tren, paralelas. No las abandone mucho tiempo. Y discúlpeme si le gusta ver ahí Cañaveral de Pasiones y toda esa bola de porquerías. No sirven para nada. Sola la mujer con una cosa de esas llamadas novelas, no quiero ni imaginarme la cantidad de tonterías que le meten en la cabeza a las mujeres. Pero el enemigo va a cambiar la palabra de Dios con el fin de introducir sutilmente una duda acerca de la bondad de Dios. ¿Cuál fue esa duda? Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí Eva le añadió algo. ¿Qué le dijo? Ni le tocaréis. Probablemente, yo me quiero imaginar, probablemente Adán, para evitar que la mujer se acercara al árbol, le dijo: mira, ni lo toques. No, para que no tengas problema, ni le toques. Y entonces Eva, bien obediente, dijo: ni le tocaréis. O Eva le inventó. Y ese es un gran problema con respecto a la palabra de Dios, el que nosotros les estemos añadiendo cosas a la palabra de Dios, porque cuando nosotros le añadimos cosas a la palabra de Dios, sabiendo que eso no es lo que dice la palabra de Dios pierde validez. Si le quitamos o si le añadimos, la palabra de Dios pierde validez. Es como un billete de 500 pesos. Si usted le quita cosas al billete, deja de tener valor, y si le añade, también. Así pasa con la palabra de Dios. Entonces Eva añade un texto: ni le tocaréis. Aquí está justo el segundo paso de la caída. Eva añadió esta frase: ni le tocaréis. Dio el primer paso. Punto número 1, prestar atención a las palabras engañosas de la serpiente. Ahora el segundo, en su afán de vindicar la causa de su creador, Eva altera las palabras del Señor. Aquí aprendemos, punto número 1, no se ponga a discutir, ni tampoco se ponga a ponerle atención a las palabras engañosas de Satanás. No sé si a usted le ha pasado, pero llegan personas con palabras engañosas y nosotros nos envolvemos en esa plática. Y finalmente, después de esa plática, ya no sabemos si estamos bien o estamos mal. Porque dice la misma palabra de Dios que la palabra de Dios no sirve para contender. La palabra de Dios sirve para ser obedecida.
Y muchas veces Satanás es el que entra por ahí, y no se diga en el internet y tantas cosas ahí, que hay personas que se dedican a desprestigiar a cuanta persona cristiana conocen. Y nosotros nos contaminamos con eso y al ratito decimos, sí es cierto, fulanito de tal es así, fulanito de tal es acá, y fulanito y sutanita y esto y lo otro. Mire, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas delante del Creador. Y después, y ahí en ese momento no va a haber nadie alrededor de nosotros a quien le podemos echar la culpa. Es más, le voy a decir cómo va a ser el juicio de Dios en ese gran trono blanco. Vamos a llegar, nosotros nos vamos a parar enfrente del Rey de Reyes y el Señor de Señores, delante de Dios, y a un lado nos van a poner a Jesucristo. Y nos van a decir, a ver, ¿cuánto te pareces a Jesucristo? No nos van a preguntar cuántos cursos tomamos, o cuántos cursos dimos, o a cuántas personas sanamos, o a cuántas personas le predicamos el evangelio, o cuántas se convirtieron a través de nuestro testimonio. Eso no nos van a preguntar, simplemente nos van a ver. Y nos van a ver qué tanto tú te pareces a Jesucristo. Si no nos parecemos nada, nos van a decir, apártate cabrito para mi lado izquierdo. Si nos parecemos un poco, espero que sea suficiente para que nos pongan al lado derecho y seamos como ovejas. Ese va a ser el juicio. Por eso es tan importante, hermanos, no prestar atención a lo que dicen las demás personas o lo que comentan. Simplemente hay que hacer conforme a la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuántos han comprado esa mentira el día de hoy? ¿Cuántos han querido conocer la palabra de Dios, la Escritura, para ser como Dios? Muchos, hermanos. Porque hoy vemos a más personas anunciándose a sí mismos que anunciando el Evangelio de Cristo. El gran profeta Melquiades López vendrá el día de hoy. ¡Wow! Y ponen ahí la cara de Melquiades López así, como, no sé, ¿no? Como artista de cine, como ¿ha visto a los que se anuncian en los noticieros así con los brazos cruzados? ¿Es importante que sepan quiénes somos? No en lo absoluto. Lo importante es que la gente sepa quién es Jesucristo, independientemente de quién o por quién es anunciado. Pero dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, como si Dios fuera una persona sumamente cerrado, como si Dios fuera una persona que no le gusta compartir, como si Dios fuera un Dios que no le gusta dar de lo que Él es. En este momento Satanás está desprestigiando una de las características más importantes de las que su nombre representa, y es que Dios es amor, y el amor lo da en todo. Pero Satanás le dice, mira, Dios sabe que el día que él comas van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal tiene que ver con experimentar para aprender, pero Dios busca la obediencia. Ejemplo, usted a su niño chiquito de 3 años o 4 años, hay un comal que está prendido en la cocina, en la estufa, y usted le dice, hijo, no toques el comal, porque el día que lo toques ciertamente te quemarás. Pero el ser humano está dispuesto a experimentar, a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol de la ciencia y del bien y del mal es la voluntad del ser humano a experimentar entre lo que está bien y lo que está mal. Dios le dice, esto está mal, no lo hagas.
esto está bien, hazlo, pero todos aquellos que hemos comido del árbol de la ciencia y del bien y del mal, no estamos dispuestos a obedecer a Dios, sino primero experimentar. Y eso es lo que Dios no quería que el ser humano tuviera, la necesidad de sufrir por estar experimentando. Y no se diga en las relaciones interpersonales o matrimoniales, cómo nos gusta experimentar, ¿verdad? Primero con Juana, luego con Chana, y luego con Lucrecia, y luego con Teófila. ¿Para qué experimentar tanto? Mejor hay que buscar la perfecta voluntad de Dios y caminar sobre seguro. Pero desde que Eva tomó y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, nos gusta experimentar. Y no se diga a los jóvenes. Bueno, ahorita usted critica a los jóvenes porque es adulto, pero eche para atrás el videocassette. Algunos, yo soy Blu-ray, pero algunos eche para atrás el VHS. Y llevo por aquí un Super 8 también. Ok, bueno, eche para atrás el video y recuerde cuando usted era adolescente. ¿Verdad que no estábamos dispuestos a obedecer y a decir, está bien, esto es lo que más me conviene? No, queríamos experimentar. Y hay veces jóvenes se me acercan y me dicen, no hermano, usted porque ya vivió, pero yo quiero experimentar. Hay que experimentar de todo. ¿En serio quieres experimentar de todo? Sí, agárrate una pistola y date un balazo en la pierna. No hermano, ¿por qué me dice eso? Pues hay que experimentar de todo. ¿Has sentido un balazo en la pierna? No. ¿Y por qué no lo experimentas? No, pues me va a doler. Pues entonces no digas que hay que experimentar de todo. Hay cosas que tú quieres experimentar, pero que de antemano sabemos que es dañino para tu vida. Es perjudicial para tu vida. Mejor obedece a Dios. Pero Eva dijo, no, yo quiero experimentar, yo quiero aprender por mí mismo. Hay un dicho popular ahí en mi colonia que dicen que nadie experimenta. También en su colonia, ok, wow. Yo pensaba que era de mi colonia, pero no, sí, nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Por qué? Porque nos gusta comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual la comió así como ella. Cheque muy bien. ¿Se acuerda en la clase anterior cómo Dios hizo a todos los árboles? Génesis 2:9 dice, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Quiere decir que todos los demás árboles tenían las mismas características que el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Entonces, ¿por qué Eva se fijó en ese y no en todos los demás? Yo a veces les digo a los hermanos, bueno, ya pasó, espero que ustedes no hayan participado, pero ya pasó, está bien. El 6 de enero, ya pasó. Pero la orden de Dios es de todo pan de la panadería podéis comer, menos de este. Todos los, ay hermano, pero es que ese pan es diferente, es igual. Es que sabe diferente, es igual que todos los demás. Es más, hay otros panes dentro de la panadería más ricos. Pero nosotros como Eva, como que decimos, igual el 1 y 2 de noviembre con el famoso pan de muerto. De todo árbol de la panadería podéis comer, menos de ese. Pero, ¿cuál es la característica que tienen esos árboles y esos panes? Que nosotros le damos una característica adicional, codiciable. Codiciable. Ahí nace por primera vez la codicia, el querer tener las cosas que los demás no tienen. Y hasta la fecha, la codicia sigue siendo uno de los grandes problemas del ser humano. No nos conformamos con lo que Dios nos da. Es más, ¿por qué no somos como el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía, he sabido estar contento o tengo contentamiento en la abundancia, ¿como en la qué?
¿Y por qué cuando tenemos escasez no estamos contentos? ¿Por qué tenemos que estar pidiendo oración para que el Señor me provea más? ¿Por qué no decir, Señor, si tú quieres que esta sea mi condición y esta condición a ti te trae gloria, así déjame? Nada más un amén. Sí, no, así los demás ya porque... Pero en cambio si decimos, Señor, tú me quieres tener rico, me quieres tener lleno de posesiones así como Abraham. Ya salieron los... sí, no, qué humildes me salieron el día de hoy. Cualquiera que sea mi condición, he sabido y he aprendido a estar contento. Y creo que esa es una de las grandes cualidades de un cristiano verdadero. Que no importa cuál sea su condición, él está contento. Y a veces no tenemos ni para comer, pero llegamos a la iglesia y cantando al Señor. Señor, gracias porque me tienes así. No importa, esto te traerá gloria algún día. Dios puede hacer cosas increíblemente sobrenaturales sobre nosotros, pero lo que Él está esperando es obediencia y un corazón contrito y humillado, un corazón que esté dispuesto a obedecerle. ¿Okay? Entonces, era codiciable. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16 nos habla de las 3 tentaciones que abarca todo cuanto hay en el mundo. La primera es lo que es agradable para comer. Esto es la concupiscencia de la carne. ¿Se acuerda cuál fue con lo que primero tentó Satanás al Señor después de los 40 días? En la comida. La segunda es lo agradable a los ojos. ¿Qué es lo agradable a los ojos? La concupiscencia de los ojos. Recuerde, Satanás tienta a través de los ojos. Dios utiliza el oído para hablar. Por eso dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Oye, Dios utiliza el oído, Satanás utiliza nuestros ojos. ¿Sabrá el Satanás lo que hace? Creo que sí. Y la tercera parte es lo codiciable para alcanzar sabiduría, esto es decir, la vanagloria de la vida. 3 cosas con las cuales Dios estaba previniendo a Eva y a Adán de comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal, pero cuando comieron del árbol de la ciencia y del bien y del mal, lo agradable para comer, lo agradable de los ojos y lo agradable para alcanzar sabiduría, fue el gancho que utilizó Satanás para tentarlos. Entonces, no codiciarás, Éxodo capítulo 20, versículo 17, ¿se acuerda de los 10 mandamientos? Proverbios 1:19 dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Porque hay muertes, porque hay secuestros, porque hay hambrunas en el planeta por la codicia. La codicia. Hay algunas personas que a mí, una vez se me acercó una persona y me dice, es que si Dios existiera no habría hambrunas en la tierra. Si Dios existiera no habría niños desamparados. Si Dios existiera no habría tantos problemas en la tierra. Si Dios existiera. Y yo le dije, te voy a contar una historia. En una ocasión, una persona fue a cortarse el pelo, llegó con el peluquero y le empezó a hablar de la existencia de Dios. Y el peluquero le dijo lo mismo. Si Dios existiera, no habría hambres, no habría guerras, no habría robos, no habría gran cantidad de problemas en todo el mundo. Si Dios existiera, esto no pasaría. Y la persona terminó de cortarse el pelo, le pagó al peluquero, salió de la peluquería y de pronto a los 10 minutos regresa y le dice, ¿qué cree? Que me acabo de enterar de algo, que los peluqueros no existen. ¿Cómo no? Si yo soy uno. No, es que no existen, porque si existieran no habría tanto greñudo allá afuera, no habrá tanto barbón allá afuera, no habría todas esas gentes que traen los pelos así. Y entonces el peluquero le dijo, no, sí existen, yo soy uno. El problema es que no vienen a mí. Exacto. Ese es el gran problema del mundo. Hay tantas hambres, hay tanta destrucción, hay tanto robo por la codicia del hombre que no quiere acercarse al único Dios verdadero. El Señor no está peleado con que adquiramos sabiduría. Él está contra aquellos que no quieren adquirir su carácter.
por medio de la obediencia. Mire lo que dice la Escritura, Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. También dice Segunda de Crónicas capítulo 1, versículo 10, dame ahora sabiduría, palabras de Salomón. Dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? ¿Y qué pasó con Salomón? Le dio sabiduría, le dio ciencia y le dio riquezas. Dios quiere darnos todo eso en las manos, pero no quiere que eso nos eche a perder del camino eterno. ¿Cuántos de nosotros cuando recibimos una bendición de parte de Dios ya no asistimos a la iglesia? Ay, gracias a Dios porque me dio una pantalla plana de 60 pulgadas y hoy tengo que ver el Super Bowl. Entonces por eso Dios nos mantiene con una blanco y negro de 4. ¿Sí me entiende? A veces nosotros echamos a perder la bendición de parte de Dios. Entonces Génesis capítulo 3 versículo 7 decía que ese árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Pero si Dios nos da la sabiduría, entonces ¿por qué fue codiciable? Por las palabras engañosas de la serpiente. Entonces cuando Eva comió del fruto, los ojos fueron abiertos de ambos. También el marido comió, ¿verdad? Muchas veces los maridos comemos del fruto o comemos o desobedecemos a Dios por no echarnos un pleito con la esposa. Mi pregunta es, ¿qué es preferible? ¿Echarnos un pleito con la esposa o con Dios? Pues es mejor con la esposa, ¿no? Algunos me dijeron, con Dios, sí, ajá. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo creo que muchos de nosotros ni siquiera tenemos la idea de quién es Dios. Por eso decimos, bueno, me echo la bronca con Dios, me echo el problema con Dios, me echo la pelea con Dios. Al fin que Dios es amor. Pregúntenle a los de Sodoma y Gomorra, ¿con cuánto amor los amó? Entonces, conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Se acuerda cómo acaba el capítulo 2 de Génesis? Capítulo 2 de Génesis acaba y ambos estaban desnudos. ¿Qué significa que estaban desnudos y no se avergonzaban? La desnudez es un estado de inocencia. Es ser inocentes ante todas las cosas. ¿Ha visto usted a veces a los niños en esa inocencia? Que a veces por ahí hay un alacrán y que lo quieren agarrar porque dicen, ¡ay, qué bonito! Y usted le dice, ¡no! Y él, ¡ay, ¿por qué? Que te pica. Porque no saben. A veces se quieren cruzar la calle en el periférico, ¿no? Y usted le dice, no, hay que cruzar por el puente. Bueno, espero que algunos utilicen los puentes, porque hay algunos que ven los puentes como monumentos ahí a la calle, en fin. El estar desnudos es estar en un proceso de inocencia, en donde no se avergüenzan de nada, pero cuando el pecado llega, nos quita ese estado de inocencia y en ese momento el pecado hace avergonzarnos. ¿Y avergonzarnos ante quién? Ante Dios. Y dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta es una suposición mía. Es una suposición. No lo vayan a tomar como algo establecido. Es una suposición. Yo quiero suponer que ese árbol era una higuera. ¿Por qué? Porque al momento de comer ellos del fruto, dice que fueron abiertos sus ojos en ese instante, se vieron desnudos y cosieron hojas de higuera. Por eso Dios maldijo la higuera. ¿Se acuerda con sus discípulos? Es una suposición. Recuerde que a mí no me gustan las suposiciones, pero es para que se nos quite de la cabeza la famosa manzana. Porque tampoco fue una manzana. Fue el fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal, pero aquí dice que se cosieron hojas de higuera. Ahora, pudieron haber tomado del fruto, irse corriendo, esconderse en una cueva, y entonces le dijo Eva a Adán, órale, a las dos le damos una mordida, ¿no? No, porque había inocencia en ese momento. No tenían que esconderse ni tenían que hacer las cosas a escondidas. ¿Mandé? ¿A quién se le ocurrió de la manzana? Yo creo que a Isaac Newton.
o alguien parecido, pero no fue una manzana, es un fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, estaban ahí desnudos, se hicieron delantales. Ahora, en Huerto de Edén, en ese proceso, momento, se rompieron todos los 10 mandamientos. Todos los 10 mandamientos. En ese proceso, los 10 mandamientos fueron quebrantados. Por eso Dios después le da 10 mandamientos a los seres humanos para que no se vuelva a repetir lo que pasó en Huerto de Edén. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Sí o no? ¿Qué fue? El día que comieres de él serás como Dios. Y no los adorarás ni a ellos servirás. ¿Por qué? Porque desobedecían a Dios, porque querían ser como dioses. Eso fue lo que realmente le llamó la atención. Y poco a poco, si usted va viendo, cada uno de los 10 mandamientos fueron para que nosotros no volviéramos a cometer el mismo error que sucedió en Edén. Y uno de los grandes mandamientos es guardar el día de reposo. ¿Para qué tenemos que guardar el día de reposo? Para que nos acordemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque somos de escasa, de memoria de corto alcance, ahí como la Doris y el Nemo, ¿no? De memoria de corto alcance. ¿Por qué tenemos que estarnos reuniendo constantemente para guardar el día de reposo? Porque se nos olvida. No, hermano, a mí no se me olvida. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué comió la semana pasada? El lunes de la semana pasada. ¿Verdad que somos de corto alcance? Por eso necesitamos estar constantemente reuniéndonos los fines de semana para guardar el día de reposo y recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. De dónde venimos y hacia dónde vamos. Y que Dios nos vaya enseñando cómo llegar a esa meta sin tener que andar experimentando, comiendo del árbol de la ciencia y del bien y del mal. No necesitamos experimentar, hermanos. Si obedecemos la palabra de Dios, nos va a ir bien. Léase el capítulo 28 de Deuteronomio. Y ahí nos dice el Señor qué es lo que nos va a ir bien y qué es lo que nos va a ir mal. Cómo hacerle para que nos vaya bien y cómo hacerle para que nos vaya mal. ¿Para qué sigue comiendo del árbol de la ciencia y del bien y del mal? No tiene ningún sentido. Isaías capítulo 59 versículo 6 dice: sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. De tal suerte que nos podemos vestir de lo que sea, pero eso no nos va a servir delante de los ojos de Dios mientras en nuestra vida haya pecado. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 3 versículo 20? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No sé si a usted le ha... Bueno, en alguna ocasión, una vez me dijeron que los niños nacen puros. Y yo le dije, no nacen puros, nacen corrompidos con una naturaleza pecaminosa como la de Adán. Ay, no, mi hermano, pero pues el pobre bebé, tan lindo y tan bueno, pues ni tan lindo ni tan bueno. Porque le voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo a mi hijo de 8 meses. Lo tengo aquí. De pronto mi hijo quiere agarrar mi reloj y lo empieza a agarrar y yo le digo, hijo, esto no es para jugar. Y él entiende. ¿Verdad que sí? Luego entiende el niño, dice, sí, ok, está bien, no es para jugar. No entiende porque le digo que no y él quiere más mi reloj y quiere arrancármelo y quiere verlo y de pronto le digo, no, hijo, y entonces empieza a moverse y empieza a llorar y empieza a patalear y de pronto yo le digo, no, niño, está bien, papá. No, entre más le dice uno no es... Si ese niño, que decimos que es inocente, o sea, tuviera la estatura de un muchacho de 18 años, la fuerza de un muchacho de 18 años, agarra, me arranca el reloj, me da un golpe si no me dejo y sale por esa puerta totalmente justificado, sin culpa. Entonces quiere decir que no somos tan lindos como decimos que somos nosotros, porque traemos una naturaleza pecaminosa. Por eso la Escritura dice que a los niños hay que enseñarles la palabra de Dios ¿desde qué? Desde temprano.
Desde temprano, desde que nacen, bueno, desde antes de que nazcan, yo creo que hay que estarles mencionando la palabra de Dios para que puedan ser corregidos. Ahora, usted a su hijo le enseñó a mentir, ya lo trae de fábrica, ¿verdad? A ser envidioso, lo trae de fábrica. A pelear, lo trae de fábrica. Mis hijos nacieron, bueno, así puedo decirlo, nacieron en el Evangelio. Pero a veces se metían mis hijos a sus cuartos y estallaba la Tercera Guerra Mundial. Y entonces cuando yo entraba y abría la puerta, no, ahí estaban así. Y ya cuando me veían, se abrazaban. ¿Algún problema? No, ninguno. ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Me puedo ir? Sí. Y cerraba la puerta y la Tercera Guerra Mundial volvía a estallar. ¿Quién les enseñó? ¿Quién les dijo que se podían pelear? ¿Quién les enseñó a ser envidiosos? Eso lo traemos por la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que ser transformados y renovados desde que nacemos, desde entonces. Hay algunos que el Señor nos agarró cansados, ¿no? Y el proceso de renovación es express y tiene que ser mucho más rápido. Pero no nos acercamos a Él porque tenemos miedo. Y mire, Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto. La voz de Dios se paseaba en el huerto. Al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Este tiene un significado espiritual muy importante. ¿Por qué se escondieron entre los árboles del huerto? Mire, la palabra de Dios nos dice y hace referencia a los árboles como si fueran seres humanos. Job capítulo 34, versículo 21 y 22 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Punto número 1, no podemos escondernos de Dios. Es más, yo le quiero decir algo para que usted sepa qué tan cristiano o qué tan obediente es usted para el Señor. El parámetro es cuando usted está solo o cuando usted está sola. Cuando estamos solos, ahí podemos medir nuestro crecimiento espiritual. Porque cuando estamos entre los hermanos somos como San Martín de Porres. Pero cuando estamos solos o solas, se muestra nuestro verdadero crecimiento espiritual. Y ahí es cuando nosotros debemos realmente medir qué tanto obedecemos a Dios. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos y no hay tiniebla ni sombra de muerte. Y los árboles son un tipo de los hombres en la Biblia. Si usted se da cuenta, el Señor nos compara como árboles. Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni ha andado en camino de pecadores, lo estoy parafraseando, sino que en la ley de Dios se deleita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de muchas aguas. Quiere decir que cuando el Señor habla de árboles, está haciendo la similitud o la semejanza de hombres. Por eso el ciego, cuando fue sanado por el Señor y le dijo, abre los ojos y ¿qué ves? Dice, veo los hombres como árboles. Y algunos dicen, es que al Señor le falló. Dios, o sea, yo digo, ¿a quién se le ocurre decir que al Señor le falló eso? Sino que el Señor nos quería enseñar que Él hace la semejanza de árboles con hombres. Entonces Adán y Eva se escondieron entre los árboles. Cuando usted y yo hacemos algo mal, ¿con quién nos escondemos? Con aquellas personas que hacen lo mismo. Con aquellas personas que hacen las cosas mal. Yo a veces les digo, a ver, los borrachos, ¿con quiénes se juntan? ¿Para hacer qué? Para emborracharse. Las chismosas, ¿con quiénes se juntan? Con las chismosas. ¿Para hacer qué? Para chismear. Ok, ¿y los cristianos con quién se juntan? Con los borrachos y las chismosas. Sí.
Yo a veces no veo que los cristianos se junten con cristianos. Y si se juntan los cristianos para lo que se juntan para hablar es todo menos de Cristo. Los borrachos están convencidos, ¿sí o no? Las chismosas también. Pero creo que los cristianos no. Porque los cristianos no nos juntamos para hablar de Cristo. Nos juntamos para hablar de cualquier tontería. Y hay algunos que a veces me dicen, hermano, ¿que no tiene otro tema de conversación? No. Mi único tema es Cristo. Mi único tema son las Escrituras. Mi único tema es la vida eterna. Lo demás, bueno, es parte de la vida, pero no es tan importante. Pero los hombres que hacen mal se juntan o se esconden con otros hombres que hacen mal. Mire, le pongo un ejemplo. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 33 al 35. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante del Señor. Entonces cantarán los árboles del bosque. Y muchos dicen, ay, es que ahí los arbolitos estarán cantando al Señor porque toda la creación alaba al Señor. No está hablando de los árboles, sino ¿de quiénes? De nosotros, los hombres. Porque dice, porque viene a juzgar a la tierra. ¿Para qué habla? ¿Para qué cantan los árboles? No los árboles, sino los hombres. Porque viene a juzgar a la tierra, a clamar al Señor porque Él es bueno. Porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios. ¿Usted cree que los árboles puedan cantar? Sálvanos, oh Dios. Está haciendo una semejanza, una similitud. Oh Dios, sálvanos recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Gracias a mugroso Adán y a huerto de Edén y al árbol de la ciencia y del bien y del mal, nosotros nos cuesta tanto trabajo hacer esto. ¿Cómo nos cuesta trabajo hacer eso? ¿Cuántos de nosotros? Hay una palabra en el hebreo que es Hoshiana, para que me lo entienda, Hosana. Y algunos cantan Hosana al hijo de David. La palabra Hosana o Hoshiana significa sálvanos. ¿Está bien cantar sálvanos al hijo de David? No. Y no. Es sálvanos en el hijo de David. Hay salvación en el hijo de David, no salvación al hijo de David. Y aquí la palabra de Dios, Hoshiana, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Para eso Dios nos quiere rescatar, pero nosotros nos seguimos escondiendo entre los árboles, nosotros nos seguimos escondiendo entre los hombres. Muchos de nosotros no queremos obedecer a Dios y nos escondemos detrás de una doctrina de un hombre. Es que el pastor dijo, es que el apóstol dijo, es que el maestro dijo. ¿Pero qué dice la Biblia? Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y eso hacer. Porque hay algunas personas que dicen, no levantes las manos. Porque ¿cómo sabes si la tienes con ira y contienda? Y la palabra de Dios dice no levantar las manos con ira y contienda. Pues, si no, ¿cómo vamos a poder nosotros ser liberados de nuestro pecado? A veces nosotros somos tan raros. Pero voy a seguir. Antes de que las rarezas nos... Dios va primero con Adán. ¿Quién fue la que pecó? Eva. ¿Pero con quién fue Dios? Mis queridos hermanos, si su esposa ha cometido un gran problema y un gran error, a que no sabe contra quién va a venir Dios. Porque hay esposos que le dicen, te vas a enfrentar a la ira de Dios. No, el esposo es el responsable. No fue con Eva, que fue la que cometió el pecado. Génesis 3:9, mas el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Qué buena pregunta de Dios, ¿no le parece? ¿Dónde estás? Usted le hubiera dicho, pues aquí. Lo que pasa es que esa ¿dónde estás? Es una expresión que quiere decir ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿O qué hiciste para llegar hasta aquí? ¿Qué te trajo hasta aquí, Adán? Y sobre todo con ese atuendo tan extraño que traes. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo.
porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. A veces nosotros cuando evangelizamos y llegamos al evangelio, queremos hacer sentir muy bien a las personas que nos están oyendo, ¿sí o no? Les queremos llevar una palabra tan linda, tan suave, tan bonita, que se sientan a gusto, que no necesiten, pues ¿para qué se arrepienten? Aquí dice que oyeron la voz de Dios y tuvieron ¿qué? Miedo. Yo no sé si a usted le pasó, pero el día que yo me convertí al Señor fue por miedo. Cuando entendí yo lo que realmente me esperaba, me dio miedo. Yo dije, Señor, tenemos que hacer un trato tú y yo, porque lo que me espera es terrible. Así es que, ¿me perdonas? Porfa, ¿no? Pero a veces llevamos con el Dios te ama al borracho, ¿no? ¡Ah! ¿En serio? ¿Dios me ama? Gloria a Dios, yo también me amo. Y Dios tiene planes maravillosos para tu vida. ¿En serio? Yo también tengo planes maravillosos para mi vida. Y Dios quiere llevarte al cielo. Excelente. Si eso es el evangelio, realmente hay que echar la Biblia a la basura. Nosotros tenemos que llegar con el mensaje del arrepentimiento, de tal suerte que la gente que escuche a Dios tenga miedo por su pecado. Si no, ¿cómo? A veces nosotros hemos rebajado el evangelio de tal manera que hacemos sentir a gusto al pecador. Yo no sé cómo le pasó a usted, pero yo la primera vez que entré a este lugar me sentí totalmente incómodo. Llegué y entré con la incomodidad. Ay, ¿qué hay aquí? Ay, y luego el predicador. Y para colmo de males, en aquel entonces el hermano Gonzalo habló del método científico, yo siendo ingeniero. Yo dije, este señor no sabe ni de lo que está hablando. Y empecé a vociferar y mi mamá me tuvo que decir, ya cállate, la gente te está oyendo, pues que me oigan. No, si yo era de lo peorcito. Pero hay algo que me hizo sentir tan mal, que tuve que regresar. Y otra vez, ahí estaba otra vez de malas. Y dice, mira, estos fanáticos levantando las manos y llorando. Y es fincado aquí. ¿Qué le pasa? Y atrás, y hasta los aborígenes vienen aquí. Había 2, 3 personas hablando en lenguas detrás de mí. ¿Qué no les enseñan a hablar en español aquí en este lugar? Pero fue esa bendita incomodidad que Dios puso en mi vida, que terminé rendiendo toda mi vida al Señor. Y ahora yo soy de esos fanáticos. Oí tu voz, tuve miedo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Eva. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El famoso te lo dije, ¿no? Salmos capítulo 50, versículo 21 y 22 dice, estas cosas hiciste y yo he callado, dice Dios. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te responderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. No haya que os despedace. Ese es el Dios de la Biblia, mis hermanos. Ese es el Dios de la Biblia. Pero ¿qué es lo que ha hecho Dios? Ha callado un poquito, para ver si nosotros tenemos remedio. Para ver si nosotros, como dicen en el original hebreo, nos cae el 20. Dios ha callado. Dios no está contento con nosotros, de ninguna manera. Dios no está feliz con nosotros. Eso sí se lo quiero dejar de una vez claro. Dios no está feliz con nosotros, porque realmente no somos un pueblo que honre su nombre. ¿Qué dicen los de allá afuera que somos nosotros? ¿Adoradores del Dios viviente? Mire, ¿sabe lo que dicen allá afuera? Cristiano igual a fracasado. Es lo que dicen allá afuera. Porque nosotros no ven convicción. Para acabar pronto. 1 y 2 de noviembre un hermano se me acercó y me dijo, hermano, ¿siente usted la opresión? ¿Siente usted las tinieblas? ¿Siente usted que los espíritus andan desatados? Un político diría ahí, los demonios andan sueltos. Y le digo, ¿no te da vergüenza decir eso? Y me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué cada domingo
Nosotros como pueblo de Dios nos reunimos para alabar al Dios verdadero y allá afuera no dicen, oye, ¿no sientes que hoy es un día distinto? Hoy no sientes la paz, hoy no sientes el amor, hoy no sientes la misericordia, hoy no sientes como que Dios está alrededor de este país. No dicen eso, ¿verdad? No, pero cuando es 1 y 2 de noviembre, nosotros sí sentimos todo eso. Entonces quiere decir que nosotros ni siquiera somos la 10ª parte de lo que deberíamos de ser. Porque esta nación debería de temblar todos los domingos. Porque se supone que los cristianos nos reunimos para alabar y adorar al Dios verdadero. Pero no pasa nada. Bueno, ni en nuestras casas pasa nada. Qué triste, ¿no? Ya, mejor tirémonos al suelo y lloremos. No, hay esperanza. Hay esperanza. Dios ha callado. Dice, yo he callado. No soy como tú. Tú a la primera sacas el látigo vengador. Yo no. Yo me espero. Yo tengo paciencia. Yo aguanto. Para que ustedes empiecen ese cambio progresivo, pero seguro. Y que Cristo viva en nuestras casas. ¿Ok? Libertad para escoger es el don que Dios da al hombre. Libertad para pensar y para elegir. Libertad de conciencia. Aun cuando el hombre use esa libertad para rechazar o desobedecer al Dios que se la dio. Eso se llama libre albedrío. ¿Qué se entiende por esa expresión libre albedrío? Libre determinación, facultad de obrar por reflexión y elección. Por eso Dios creó el mal y Dios creó el bien. Y nos dijo, escoge. La pregunta es, ¿cómo quiere usted escoger? ¿Por la experiencia? Nos va a ir mal. ¿Por la obediencia? Nos va a ir bien. Pero Dios nos da esa capacidad de elegir. Ahora, el hombre le respondió a la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El Adán echándole la culpa a Eva. Pero la respuesta no fue con vergüenza. Ese es el gran problema de Adán, que no fue una respuesta con vergüenza o culpabilidad, sino todo lo contrario, con arrogancia. Pues esta mujer que tú me diste. ¿Sí me entiende? ¿Cuál es el corazón de Adán? ¿Por qué no se quiso arrepentir? Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego, contra el Señor se irrita su corazón. ¿Tendrá razón? Sí, ¿no? Muchas veces la culpa la tiene Dios. ¿Para qué me diste esta mujer? Entonces, gracias a Dios, el día de hoy, usted la escogió. ¿A poco no? O le pusieron una pistola en la cabeza. Ahora te casas con ella. No, si le bajó la luna, la luna, el sol y las estrellas, y le dijo que de aquí hasta la eternidad y que ibas todos y que yo te voy a dar lo que necesites y que mi rayito de sol, mi pedazo de cielo, mi cuchurrumín y todo el asunto. Y cuando las cosas salen mal, ¿quién tuvo la culpa? Dios. Dios tuvo la culpa. Por eso ni siquiera conocemos a Dios. Si realmente conociéramos a Dios, seríamos incapaces de echarle la culpa a Él. Incapaces, porque Él es capaz de despedazarnos. Versículo 13 de Génesis 3. Entonces el Señor dijo a la mujer, bueno, si Adán no me quiere decir la verdad, le voy a decir a Eva, Eva, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiere decir que usted y yo somos igual de susceptibles a ser engañados si no estamos en la perfecta obediencia a la palabra de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, ser tajantes con respecto a la palabra de Dios. Tajantes. Esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que voy a hacer. Ni le pongo, ni le quito. Versículo 14 y 15. Y el Señor dijo a la serpiente. Y yo creo que la serpiente empezó a ver a todos lados. No, a ver a quién le echo la culpa. Y ya no había nadie más. Por cuanto esto hiciste, maldito serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué pasa aquí? Lo que sucede es que este versículo, Dios quiso decirle al hombre que había una guerra sin igual y constante
entre la simiente del diablo, es decir, el mundo y el pecado, y la simiente de la mujer, es decir, los hijos de Dios, representados por el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, quien obtendría la victoria final sobre Satanás. Y tú le herirás en el cancallar, implicando con esto que el diablo no va a salir triunfante. Y la victoria vendrá por medio de un sacrificio en la cruz del Calvario. Dios declaró la guerra entre los hijos de Dios y el pecado, entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Por lo tanto, estamos en guerra. ¿Cuántos sabían que estamos en guerra? ¿En serio? ¿De veras? ¿Sí? ¿Estamos en guerra? Cuando alguien está en guerra, ¿tiene tiempo para descansar? La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que oró por su familia? Porque los que no saben que están en guerra, se le olvida. Ay, no tengo tiempo. Hoy no, mañana. Los que no saben que están en guerra pueden dejar de orar. Los que saben que están en guerra no dejan de orar. Por ahí hay un dicho que dice que el hombre que peca no ora, pero el hombre que ora no peca. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y el deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Me gusta este versículo. Hoy en día la ciencia ha reducido los dolores de las preñeces de las mujeres. Y eso no sé si sea bueno o sea malo, pero llega el anestesiólogo, les pone ahí la epidural y feliz de la vida, ¿no? Todo es color de rosas. Yo creo que nosotros deberíamos de evitar ese tipo de cosas, sufrir los dolores para recordarnos que por causa de la mujer entró el pecado al mundo. Y la mujer se vindicará o se salvará criando hijos. ¿Qué significa esto? Que por la muerte, por el pecado de la mujer entró el pecado al mundo. Entonces la mujer debería de tener en la cabeza, bien metido en la cabeza, y hoy se los voy a decir derecho y de frente a las mujeres, bien metidos en la cabeza, que la única responsabilidad en este mundo es criar hijos para Dios, y que se olvide de todo lo demás, si realmente quiere vindicar lo que pasó en Huerto de Edén. Porque si por su culpa entró el pecado al mundo, criando hijos para Dios, van a ser luz en medio de las tinieblas. Pero la mujer está encargada de hacer cualquier otra cosa, menos eso. Ya me enojé. Y como los hijos ya no duelen, se le olvida. Y las mujeres olvidan a sus hijos. Y están criando hijos para el diablo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere hijos para Él. Si la mujer quiere salvar su vida, y eso lo dice la Escritura, tiene que criar hijos. ¿Hijos para quién? Y tu deseo será para tu marido. En el original hebreo, esa frase, tu deseo será para tu marido, quiere decir, y tú vas a querer gobernar sobre tu marido. ¿Y qué cree que le dijo el Señor? Él se enseñoreará de ti. ¡Ay, qué triste! Y todas las parejas cristianas, las mujeres quieren gobernar a sus maridos. No están conformes con sujetarse a su marido. Es que este tipo no sabe lo que hace. Yo sí. Vamos a ver a Abraham y a Sara y ahí vamos a ver cómo nos va a ir. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Por qué es un gozo? Porque se supone que es un niño que va a ser criado en las enseñanzas de Dios. Juan capítulo 16, versículo 21. Ahora, versículo 17 y 18, ya voy a dar descanso. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, Adán, gracias. Maldita será la tierra por tu causa. Yo el día que lo vea, yo no sé qué le voy a decir. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y yo que odio las verduras. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puso una maldición en la tierra para poder recibir o sacar el sustento diario. Espinos y cardos lo va a producir. Esto quiere decir que va a ser muy difícil. Y sabe una cosa, es muy difícil.
Y más el día de hoy es muy difícil. Vivimos en un mundo con espinos y cardos, gracias a Adán. Pero gracias al sacrificio de Jesús, Él va a multiplicar el fruto de nuestro trabajo. Por eso me gusta cómo es Dios. Con el sudor de tu rostro comerás. O sea, con el sudor de tu frente. Porque hay algunos hermanos que dicen, no, con el sudor del de enfrente. No, con el sudor de tu frente, de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esto quiere decir, varón, que usted y yo tenemos que llegar cansados a nuestra casa después de trabajar. Y necesitamos llegar cansados. Y si llega usted cansado a su casa y ¡ya llegué! Todavía te falta otro más. Eso es parte del plan, llegar cansado. Y aún necesitamos, después de todo eso, atender a nuestra familia, atender a nuestro huerto. Y dice, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y polvo volverás. Salmos 104, 28 al 30 dice, les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro y se turban. Les quitas el aliento y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Dios. Él es el que hace todo. Si se esconde tantito, nosotros así temblando. ¡Ah! Bueno, hay algunos que Dios se esconde y ni tiemblan, porque como no dependen de Dios, no saben cuándo se esconde. Que hay cristianos que son como teléfonos celulares. Llegan y se enchufan el domingo, se cargan. Y todo el resto de la semana andan con su propia batería. Y al fin de la semana tienen que volver a enchufarse. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es vivir enchufados en la presencia de Dios, todos los días. Y llamó a Adán el hombre de su mujer, Eva, por cuanto ella es madre de todos los vivientes. Adán, en el hebreo, que es la palabra Adán, significa ser humano común. Es un humano, es una persona. Y Eva es la palabra Javá en el hebreo, que es dadora de vida. Por lo tanto, el ser humano común y la dadora de vida van a recibir una reprensión de parte de Dios. Por lo tanto, eso lo vamos a ver después. En 10 minutos regresamos.